Hola a todos, buenos días. Hoy es lunes 13 de julio del 2020. Agradecemos su presencia para este seminario que estamos realizando desde la Ciudad de México. Antes de empezar, quisiera invitarlos a el simposio de bioseguridad que se va a realizar vía internet y que estará disponible a partir del 30 de agosto. La información la pueden encontrar en la página de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, amexbio.org. Y si tienen alguna duda al respecto, al final vamos a hacer les tengo una diapositiva para explicarles de qué se trata el simposio, ¿sí? Bueno, el tema de hoy es el hipoclorito de sodio, que es utilizado como un agente desinfectante. Me gusta presentar mucho esta diapositiva siempre que hablamos de cualquier desinfectante, básicamente porque tenemos que saber que todos los microorganismos tienen algún tipo de resistencia a los desinfectantes. Existen diferentes tipos, obviamente, de microorganismos y como podemos ver en la tabla, los hemos agrupado de más resistente, los que están hasta arriba, y menos resistentes los que están abajo. De esta forma, tenemos que los priones, por ejemplo, son los más resistentes. Básicamente son proteínas y la única forma de inactivarlos es utilizando el hidróxido de sodio hirviendo, es decir, a 100 grados centígrados. Posteriormente vamos a encontrar todos los microorganismos como esporas, coccidias y helmintos, que también son muy resistentes pero que ya podemos tener un proceso como la esterilización en los que los podemos inactivar, ¿sí? Posteriormente vienen las micobacterias, los virus sin envoltura como la hepatitis A, la polio, el ébola, los protozoarios, las giardias, las amibas, que pueden ser ya desinfectando, por ejemplo, con el hipoclorito de sodio, ¿sí? Hay algunos otros como hongos, algas, rickettsias, clamidias. Y al final tenemos los que son menos resistentes, que son las bacterias, también conocidas como bacterias vegetativas, y los virus que tienen membrana lipídica. Esto es muy importante, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, la presencia de esta membrana lipídica les va a ayudar a los desinfectantes porque los inactiva fácilmente. Incluso los virus que tienen membrana son fácilmente desinfectables con agua y con jabón. Por eso es que el etanol es efectivo, aunque es un desinfectante de bajo nivel, es efectivo contra estos microorganismos. Antes de pasar, quiero mencionarles que los coronavirus, la familia de coronavirus en general, tienen una membrana lipídica y es por eso que en el ambiente son fácilmente lavables, desinfectables, inactivables con etanol, con agua y jabón y con algunos otros desinfectantes de bajo nivel. Bueno, pero ¿qué es el cloro? El cloro es una gas amarillo verdoso de olor fuerte e irritante, característico. Y con fines de desinfección, cuando hablamos de cloro, nos referimos a la forma activa u oxidada que podemos encontrar en el agua. Sabemos que el cloro, cuando se disuelve en agua, empieza a formar iones. Pueden formar cloro elemental, puede formar el ion hipoclorito y va a formar ácido hipocloroso. El que tiene actividad desinfectante es el ácido hipocloroso, ¿sí? Como vamos a ver en un momento. Nosotros, el cloro de forma comercial, lo podemos encontrar en 3 presentaciones. Uno es como hipoclorito de sodio, que es el más común. El hipoclorito de calcio, que son tabletas, que aquí en México se utilizan mucho, por ejemplo, para la desinfección de albercas o la desinfección en baños.
y uno más que es el ácido tricloroisocianúrico. Sin embargo, este tiene algunas otras propiedades, por lo que casi no se utiliza. ¿Cómo funciona el cloro? Para tener una acción desinfectante, el cloro tiene una función que es importantísima, que es la oxidación. Esta oxidación permite el rompimiento de membranas y la pérdida del contenido celular. Inhibe la síntesis de proteínas, oxida los componentes respiratorios y hay rompimiento del DNA. De hecho, reacciona con casi todas las moléculas, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos que componen a los organismos. Y es por eso es que es tan efectivo y tiene tan amplio espectro. ¿Sí? Se sabe que la actividad microbicida es una combinación de todas estas acciones y llega a actuar de forma tan rápida que ha sido muy difícil determinar qué otro tipo de acciones o funciones tiene a la hora de tener su función desinfectante, ¿sí? Es tan acelerada y tan rápida que eso ha impedido que se pueda describir a más detalle qué otras funciones tiene al tener su función desinfectante. Sin embargo, sí se conocen algunas. Si ven del lado izquierdo, hay una reacción química, que es el cloro, que cuando está disuelto en agua va a formar dos iones, el ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. El ácido hipocloroso va a reaccionar con casi las terminaciones de muchas moléculas, ¿sí? Las va a oxidar como la primera, formando residuos oxidados. Puede reaccionar con los residuos amino de las moléculas, formando residuos de cloramina. O simplemente va a unirse a las moléculas formando residuos clorinados. Se sabe que reacciona con los lípidos formando clorhidrinas y diclorinatos. O con el DNA, por ejemplo, formando nucleósidos clorinados y nucleósidos oxidados. De esta forma vamos a tener que va a alterar la función y va a causar rompimiento de muchas moléculas, ya que el cloro va a interferir en la unión de estas, formando rompimientos moleculares y por lo tanto la desintegración de muchas membranas y estructuras esenciales para la vida. Una cosa que es importante y que tenemos que saber siempre cuando vamos a utilizar el cloro es qué cantidad vamos a utilizar. Como ustedes saben, hay diferentes presentaciones, aquí les estoy mostrando solamente una, del cloro comercial. Entonces, ¿cómo sabemos qué concentración vamos a utilizar? Bueno, básicamente lo que se hacen es hacer pruebas para poder validar la concentración requerida para cada microorganismo, ¿sí? No los vamos a ver aquí, pero vamos a mostrar una tabla que son como las guías recomendadas que se pueden utilizar casi para cualquier tipo de microorganismo, ¿sí? En esta tabla sabemos que las presentaciones comerciales, el cloro que compramos en el supermercado, tiene una presentación comercial que varía de un 5 a un 6.5. Hay algunos lugares que llegan a tener hasta 7%. Esto equivale a 50,000 partes por millón. No se recomienda su uso directo. ¿Por qué? Básicamente porque es tóxico, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Para realizar desinfecciones como la limpieza general, la desinfección de manos y la desinfección de ropa, esto básicamente, esos procedimientos se han utilizado, por ejemplo, en las epidemias de ébola. Se prepara una solución al 0.05%, es decir, más o menos una dilución 1 a 100, para obtener una concentración de al menos 500 partes por millón. Pero al ser tan baja la concentración, se requiere mayor tiempo de exposición. Se recomienda que cuando se utilice esta concentración, por ejemplo en el caso de la ropa, el tiempo de exposición sea de al menos 30 minutos.
En el caso de la familia de SARS, no se han hecho las pruebas específicas para SARS-CoV-2, pero sí se han hecho pruebas para el SARS-CoV-1 y para otros coronavirus. Y el consenso es que se requiere al menos una concentración de 0.2% para obtener una reducción mayor a 4 logaritmos en la concentración viral. Esto equivale a 2.000 partes por millón. En un tiempo de exposición de al menos 1 minuto, y para obtenerla normalmente se utiliza o se realiza una dilución 1:25 a partir de la concentración comercial. En el caso de la desinfección general, es decir, por ejemplo, cuando vamos a desinfectar áreas que han estado contaminadas, pero que ya han sido lavadas y solo queremos desinfectar, se utilizan concentraciones del 0.5%. Esto equivale a 5.000 partes por millón y el tiempo de exposición recomendado es de 2 a 5 minutos. Cuando existe presencia de material orgánico, por ejemplo, cuando vamos a desinfectar soluciones que contienen proteínas, orina, soluciones que tienen sangre, entonces la concentración recomendada se aumenta. ¿Por qué? Porque el hipoclorito puede reaccionar con esas proteínas presentes y disminuir su efectividad. Entonces se aumenta y se recomienda que la concentración sea de al menos 1%. Y esto equivale a 10.000 partes por millón, un tiempo de exposición de 2 a 5 minutos, y equivale a hacer una dilución 1:5 de la presentación comercial. Para prepararlos tenemos que fijarnos siempre en las etiquetas y determinar cuál es la concentración de nuestro cloro. En muchas ocasiones, sobre todo en los hospitales, se compran en grandes bidones y es importante conocer la concentración que vamos a utilizar. Si ven, aquí les hice una tablita con un ejemplo, pero hay una fórmula con la que podemos calcular. Si nosotros vamos a elaborar grandes cantidades de desinfectante, pues no queremos estar desperdiciando o utilizando la fórmula inapropiada. Entonces tenemos esta fórmula que equivale a volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Con esta fórmula, cuando nosotros la despejamos para calcular el volumen que necesitamos de hipoclorito para preparar, en este caso, supongamos 1 litro de agua, lo que tenemos que hacer es dividir el volumen final, el volumen que necesitamos, en este caso 1 litro o 1.000 mililitros, por nuestra concentración final, la concentración a la que queremos prepararlo, 1%, entre la concentración que viene en la etiqueta de nuestro contenedor del hipoclorito. Y de esta forma podemos calcular el volumen. Normalmente se debe ajustar a el litro de agua, es decir, no lo vamos a agregar a 1 litro de agua, sino que lo vamos a llevar a 1 litro de agua. Y así podemos hacer con el resto de las concentraciones que nos interesen. Por ejemplo, la que recomendábamos para el SARS, la familia de coronavirus, es 0.2%. Se recomienda que sean 33 mililitros de un hipoclorito del 6% y llevarlo a 1 litro de agua. Es importantísimo utilizar agua destilada o desionizada, porque la presencia de sales o metales neutralizan el hipoclorito, por lo que no debe utilizarse agua corriente de la llave. El cloro es muy inestable, se evapora rápidamente a una razón de 0.75 gramos de cloro activo por día. Se desintegra cuando se calienta, se desintegra con la luz del día, se inactiva con compuestos metálicos, ácidos y gases corrosivos. Sin embargo, es un oxidante fuerte y reacciona con agentes reductores. Su actividad desinfectante se pierde, como ya había mencionado, en presencia de proteínas y materia orgánica. ¿Sí? Les traje esta tabla para mostrarles el efecto de la temperatura sobre el hipoclorito de sodio. Se sabe y se han realizado tablas en las que
se ha expuesto el hipoclorito de sodio a diferentes temperaturas y como pueden ver en esta gráfica, la concentración de hipoclorito disminuye rápidamente a una razón a menos de un 80% de la concentración a los primeros 10 días cuando se han expuesto a una temperatura de 50 grados centígrados. La temperatura mínima en la cual el hipoclorito se mantiene estable es de 21 grados centígrados. Temperaturas mayores, como pueden ver en la gráfica en la línea amarilla, comienza ya la degradación. Otra de las cosas es que el hipoclorito de sodio es muy inestable debido a la concentración de hidrógeno, de iones hidrógeno y oxidrilo en el agua, es decir, el pH. Nosotros podemos hacer soluciones que se conocen como estabilizadas de hipoclorito y que tienen una mayor estabilidad siempre y cuando el pH sea mayor a 10. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, si pueden ver en la gráfica, cuando el pH se encuentra entre 2 y 7.58, más o menos, lo que tenemos en su mayoría es de concentraciones el ion hipocloroso y el ion cloro, ¿sí? Que es muy reactivo y se evapora fácilmente, ¿sí? En cambio, cuando aumentamos el pH por arriba de 10, nosotros lo que vamos a tener ya no es el ion disociado, sino la molécula completa. Por lo tanto, esta molécula completa tiende a ser más estable que los iones reactivos. Y por eso es que se puede mantener hasta 2 años en soluciones estabilizadas. Mientras que las soluciones que no están estabilizadas, se puede perder hasta un 50% durante el primer mes de almacenamiento. Para que además se mantengan más tiempo, deben de alejarse de la luz, como vamos a ver ahorita, y a temperaturas bajas, obviamente. ¿Sí? Esta es otra gráfica donde podemos ver la concentración de hipoclorito cuando el pH está estabilizado o cuando no está estabilizado. Y si ven en los puntos negros, arriba del lado derecho, duran más meses que aquellas soluciones que no están estabilizadas y como ven su concentración empieza a disminuir. Este otro es el efecto de la luz sobre el hipoclorito de sodio estabilizado. Como podemos ver, la luz del sol degrada la cantidad de hipoclorito presente en las soluciones. Rápidamente, en unos 10 meses, tan solo la exposición a la luz del sol, a pesar de estar estabilizada la solución, se pierde más de un 80% del cloro, ¿sí? Es mejor almacenarlos en lugares oscuros y que no sean cálidos. Este es otro en donde vemos la reacción del hipoclorito con algunos metales. Y como ustedes pueden observar, la presencia de níquel y de cobre principalmente, y en menor grado el cobalto, y en menor grado el cobre y el hierro afectan la concentración del hipoclorito. Para preparar el hipoclorito se tienen algunas recomendaciones, como son, antes de elegir cualquier desinfectante, hay que saber de su efectividad contra el microorganismo que nos interesa. En este caso, el hipoclorito tiene un amplio espectro, sin embargo, hay que saber que no es efectivo contra esporas y que tiene baja efectividad contra el mitos y algunos otros. Es inefectivo contra los priones. Para prepararlo hay que usar agua destilada o desionizada, ya que, como mencioné, el agua de la llave tiene sales y metales. Hay que revisar las etiquetas buscando la caducidad y la concentración.
Hay que saber si el hipoclorito que estamos utilizando es estabilizado o no, ya que si no es estabilizado, la caducidad tiende a ser solamente de 2 a 3 meses, ¿sí? Y que el estabilizado puede alcanzar una caducidad de 1 a 2 años. Cualquiera de los dos hipocloritos, una vez que se preparan, ya no son estables. ¿Por qué? Porque aunque haya sido estabilizado, la disolución del hipoclorito en agua va a alterar el pH de la solución y por lo tanto va a facilitar la liberación de los iones de ion hipocloroso. Y esto se degrada rápidamente. Una vez preparados, se recomienda que no se utilicen más allá de 5 días después de su preparación, que se almacenen en un lugar fresco y seco, en un lugar oscuro, y ya que porque la luz y el calor aceleran su degradación. Existen varios procedimientos para la desinfección. Lo más común es que se lave, primero se haga un proceso de lavado del área, de la superficie o del objeto que se vaya a desinfectar. Posteriormente se hace el proceso de desinfección, tiene que ser empapado, es decir, ya puede ser rociado o sumergido. Y posteriormente se hace un proceso de enjuague. Para realizar el lavado antes de la desinfección, va a retirar cualquier presencia de materia orgánica y después se aplica el desinfectante. Y el enjuagado es para eliminar los excesos del desinfectante. Para la desinfección de líquidos puede utilizarse concentraciones un poco más altas, por ejemplo, usar solución de hipoclorito de sodio al 2% y después hacer una dilución con la sustancia o el líquido que se vaya a desinfectar para obtener la concentración final de 1%. Sí. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los objetos metálicos, ya que se tienden a oxidarse y se dañan todos aquellos materiales o objetos metálicos. Para desinfectar superficies o materiales del laboratorio que no contengan material orgánico, se puede usar al 0.5%. Por ejemplo, gradillas de laboratorio plástico se deben de sumergir por lo menos 30 minutos. Una vez preparadas, se recomienda que se guarden a menos de 25 grados centígrados. Hay que saber que se pierde el 50% de su contenido de cloro libre en un periodo de 30 días. Es decir, una vez preparado, ya solo se obtendrá una concentración de 0.5%. Las soluciones se degradan más lentamente si se almacenan en contenedores oscuros. Hay que tener muy en cuenta que el hipoclorito de sodio es muy tóxico. Causa irritación ocular, irritación orofaringea, irritación esofageal y quemaduras gástricas. Causa corrosión de los metales. Reacciona de forma tóxica con el amoníaco y los ácidos, que está presente en muchos productos desinfectantes, por lo que nunca debe de mezclarse con otros. Se puede producir carcinógeno, el bisclorometiléter, cuando se mezcla con formaldehído, o se forma trialometanos como el cloroformo cuando el agua es hiperclorinada. Para nuestro interés en las áreas clínicas es importante saber que puede causar quemaduras. Básicamente causa una condición que se conoce como neumonitis química, en donde hay daño en el árbol bronquial y respiratorio pulmonar, causando edema, hipoxemia, que en muchos casos puede requerir incluso procesos de intubación y en casos graves pueden causar la muerte. También hay que saber que a pesar de que se almacenan en plásticos, no todos los plásticos son recomendados para su almacenamiento, ya que muchos de ellos se degradan fácilmente. Incluso el polipropileno, que es uno de los que se han recomendado, se ha mostrado que durante largas exposiciones
al hipoclorito de sodio se degradan. Es por eso que una vez que se desinfecten, se deben enjuagar y se recomienda que la exposición de los materiales a la desinfección no sea más de 30 minutos. Les voy a recomendar 2 lecturas. Este es un artículo que, aunque está viejito, habla de muchas de las funciones y usos del hipoclorito en áreas clínicas. Que básicamente nos habla desde las definiciones, cómo se puede utilizar, la seguridad del hipoclorito, etcétera, y sus usos. Y la segunda, esta, que habla básicamente del efecto del hipoclorito sobre los coronavirus. En resumen, básicamente lo que nos dicen es que la concentración recomendada del hipoclorito de sodio es el 0.2%, mientras que hay otros desinfectantes para coronavirus como el formaldehído y el glutaraldehído al 1%, el peróxido de sodio al 1% y los alcoholes al 70%. Estos son, digamos que los 5 principales desinfectantes que se saben que son efectivos contra coronavirus. Con eso terminamos. Si tienen preguntas, por favor. A ver, voy a ver el chat un momento, por favor. Ok. Dice, ¿cuál es el principal compuesto que se forma al disolver el cloro en agua? Bueno, ya lo mencioné, son 2. Es el ácido hipocloroso y el ion cloro. Si les facilito la presentación, va a estar esto en un video, así que van a poder tener acceso al video, ¿sí? ¿Qué tan reversibles son las reacciones? No, ya no son reversibles. Cuando hay una reacción, por ejemplo, con proteínas o con aminoácidos, muchos de ellos ya se elimina la molécula que estaba ahí, se rompe, se degrada y se inactiva. Son reacciones muy rápidas. De hecho, como les mencionaba, es difícil estudiarlos. ¿Qué marca de agua desionizada recomienda? Cualquiera. En realidad la que podamos conseguir está bien, siempre que sea destilada o desionizada y que no sea agua de la llave. Si vamos a compartir la grabación, sí, la voy a subir a YouTube y en cuanto esté disponible se las damos, ¿sí? Que si es tóxico en contacto directo, depende de la concentración, básicamente. En las soluciones que utilizamos, digamos, con fines de desinfección que sean menores al 1%, entre más tiempo nos expongamos, pues más daño vamos a tener, ¿sí? En relación a los túneles de desinfección, no se recomienda el uso de hipoclorito. Justamente, casi ninguna cosa que produzca aerosoles para la aplicación del hipoclorito, porque puede penetrar a los pulmones y causar la neumonitis química. Entonces, cualquier tipo de aspersor, spray o este tipo de cosas no se recomienda. La aplicación tiene que ser a través de pisetas o trapos húmedos. Si puedo explicar lo del pH, claro que sí, denme un momento, termino con las preguntas y paso a explicarla nuevamente. Dice, alcoholes mayores al 70 tienen también poder desinfectante. No. ¿Qué sucede con los alcoholes? Esa yo creo que es otra plática que vamos a tener que dar. Básicamente, el alcohol se comporta diferente que muchos desinfectantes, que a mayor concentración, mayor efectividad. Con los alcoholes no ocurre eso. ¿Por qué? Porque resulta que para poder penetrar las membranas celulares de los microorganismos, requiere que contenga un cierto porcentaje de agua. Cuando doy esa plática, muestro la reacción del huevo y el alcohol. Si ustedes ponen un huevo en un contenedor que tenga alcohol, lo que van a observar es la precipitación de las proteínas, ¿sí? Entonces,
Si la concentración es muy alta, la precipitación de las proteínas es tan rápida que ya no logra penetrar a los microorganismos. Por eso es que no es, impide su buena función cuando vamos arriba de 70 grados, no me acuerdo cómo se llaman los del alcohol. Los dos artículos voy a proporcionar, están libres en internet, son gratuitos, los pueden conseguir. Les vuelvo a poner la referencia en un momento. Para inactivar el virus en derrames, con sangre, etcétera, se recomienda cloro directo, pero se supone que inactiva el cloro con materia orgánica. No se recomienda el uso directo de cloro, en ningún caso. Como ya mencioné, tiene que ser, si es un derrame, tiene que ser al 1%. Si vamos a inactivar grandes volúmenes que están en algún contenedor, se hace una solución al 2% y se mezcla con la sangre para que la concentración final sea 1%. Pero el cloro directo no se recomienda en ningún caso. ¿Por qué son reversibles las reacciones ¿por qué si no son reversibles las reacciones formando el hipoclorito y el ácido clorhídrico? No, claro, se evapora. Lo que sucede es que en el caso de que cuando se disuelven en el agua, se liberan iones cloro. También es cloro libre. Son 3 moléculas las que se liberan. El ion hipocloroso, ácido clorhídrico y el ion cloro. Entonces, lo que nosotros percibimos es el olor de lo que se está evaporando. ¿Sí? ¿Es lo mismo agua desionizada y agua destilada? No es lo mismo, pero en ambos casos la concentración de minerales y sales es baja. Por eso se puede usar una u otra. El proceso por el cual se produce una y otra es diferente y probablemente la concentración de iones sea diferente, pero en ambos casos es muy baja. Nosotros podemos usar desionizada o destilada, bidestilada, cualquiera de las dos. Certificados de participación, en este momento no estamos dando certificados, lamentablemente. Las dos referencias, claro que sí, ahorita se los paso. La inactivación de la carga orgánica, áreas críticas, ok. Vamos a suponer que queremos desinfectar áreas donde están trabajando en una clínica, ¿sí? Lo que sucede es que en esos casos la desinfección se tiene que hacer por el método de trapo húmedo. ¿Qué es esto? O sea, que nosotros vamos a mojar las superficies y se desinfectan. Eso se puede hacer, ¿sí? Y después se tiene que hacer una segunda pasada con un trapo húmedo con agua para eliminar el exceso, ¿sí? Cuando solo se va a desinfectar. Cuando hay materia orgánica, de ser posible, ¿sí? Se deben de lavar, ¿sí? Mientras que esto va a disminuir la carga. ¿Por qué? Porque entre mayor carga orgánica tenemos, mayor concentración de hipoclorito vamos a utilizar. Mientras que si hacemos el lavado primero con agua y jabón, nosotros eliminamos y usamos menores concentraciones de hipoclorito. Ya me recomendaron las concentraciones del alcohol es gay usar, ¿cierto? Bueno, a ver, les voy a poner nuevamente la gráfica, primero la de pH, para los que les quedó la duda. Déjenme encontrar la de la fórmula de la reacción del ácido. Aquí está, ¿sí? Cuando nosotros, hay diferentes formas, digamos, de producir hipoclorito de sodio, pero en algunos lugares, por ejemplo, usan cloro elemental, que es la molécula de 2 moléculas de cloro. Y cuando se diluye en agua, se produce ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. En el caso del hipoclorito, de hecho, se producen los 3 iones. El cloro elemental, el ácido hipocloroso y el ácido clorhídrico. Y el que tiene actividad antimicrobiana, digamos, es el ácido hipocloroso. ¿Sí?
Ahora, si nosotros vemos la gráfica de pH, básicamente es que cuando tenemos un pH menor a 8, encontramos la molécula disociada, es decir, el cloro elemental, el ácido apocloroso y el ácido clorhídrico. Mientras que cuando tenemos el pH arriba de 8, particularmente arriba de 10, lo que nosotros vamos a tener es el hipoclorito de sodio estable, ¿sí? Y no está disociado. Y es por eso que se puede mantener estable durante más tiempo. Mientras que cuando se tiene disociado, esa molécula que se encuentra, digamos, rota, está en forma de iones. Y si ustedes recuerdan, los iones reaccionan fácilmente con otras moléculas o se evapora fácilmente, por ejemplo, el cloro elemental. Por eso es que se evapora fácilmente, se degrada rápidamente, a diferencia de cuando el pH es arriba de 10. La última pregunta, así las referencias, si pueden hacer una foto o una captura de pantalla, son estas dos. Así lo pueden usar con este título, uso de hipoclorito en instalaciones de cuidados a la salud. ¿Sí? Está en inglés, esta es gratuita, no les cuesta nada, solo tienen que ir a buscarla con ese nombre y la van a encontrar. ¿Sí? Y la segunda es la persistencia de los coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación con agentes biocidas. También es gratuito, está libre, así que no tienen ninguna dificultad. Búsquenla con esos nombres y las van a poder encontrar. Bueno, sí, a ver, déjenme ver. ¿Por qué es necesario usar trapo? No es que sea necesario, es que digamos que hay diferentes formas de aplicación, ¿sí? Usted puede utilizar, por ejemplo, si vamos a desinfectar material o utensilios, pues se pueden sumergir en agua. Se prepara la solución, se van colocando ahí y se van desinfectando, ¿sí? Depende mucho de qué vamos a hacer, qué método podemos utilizar para aplicarlo. Lo que yo les digo es que de preferencia no se usen aplicaciones con aerosoles. ¿Por qué? Porque se evapora y le puede llegar a los pulmones a las personas que los están aplicando. Una forma de aplicarlos es usar el trapo, ¿no? Por ejemplo. Porque, por ejemplo, si queremos desinfectar, o la gente ahora que está queriendo desinfectar con cloro todo lo que compra en la calle, pues obviamente no lo vamos a poder sumergir en el cloro, no lo queremos usar los sprays, entonces es mejor aplicar algún tipo de trapo. Enrique, sí, cuando guste, por favor, comuníquese conmigo. Ustedes ya saben que tienen en el blog mis datos, ahí me pueden localizar fácilmente. Dice, ¿se ha utilizado agua de la llave? Mira, lo que pasa es que si usas agua de la llave, disminuyes la concentración del cloro. No es que utilices, no te haya servido de nada, sino más bien que la concentración que has estado utilizando probablemente no es la apropiada, ¿sí? O la inactivación es parcial. Es mejor utilizar agua desionizada o agua destilada. Y con eso terminamos, si no tienen ninguna otra pregunta. De todas formas, ustedes saben que pueden localizarme en el blog, ahí puedo yo ayudarlos a responder las preguntas. Si alguien me dice, ¿sabe que no encontré la referencia? O mejor, para hacerlo más fácil, les voy a mandar los links de la referencia a los correos, una vez que haya terminado la plática. ¿Sale? Y con eso me despido. Si tienen alguna... Ah, me falta una cosa más. La última. La invitación nuevamente para el simposio de bioseguridad. El tema de este año no podía ser otro, más que la pandemia de COVID-19 y sus retos en bioseguridad. Vamos a tener más de 20 conferencias. No va a ser de forma simultánea, sino que vamos a estar haciendo todas las grabaciones de todas las presentaciones y las vamos a poner en una plataforma que va a ser online.
es tipo curso, van a poder obtener sus constancias. Las inscripciones las vamos a iniciar el 1 de agosto porque todavía estamos trabajando con la plataforma. Así que esperemos que esté disponible a partir del 30 de agosto. Y el programa ya está en la página de la asociación, amensbio.org. Y si no tienen ningún otro comentario, les agradezco a todos su atención. Me gusta mucho dar este tipo de pláticas sobre desinfectantes y el hipoclorito es uno de los que más me han estado solicitando. Toda la información, les voy a mandar nuevamente la información para que la reciban, los artículos, la página del blog, y ahí pueden localizar. Gracias a todos.